Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día especial para nuestro pueblo. Inauguramos el Centro de Interpretación Histórica y Recepción de Visitantes, la Banda Morisca. Fue a través de una subvención de Adquirir de algo más de 40.000 euros, un espacio que nace para contar nuestra historia, para recibir a quien quiere conocernos mejor y para seguir soñando con un pueblo que no deje de crecer. Antes de seguir, me gustaría detenerme un momento y explicar qué es un centro de interpretación. Un centro de interpretación es un lugar donde a través de diferentes recursos y herramientas se hace accesible y comprensible nuestro pasado, nuestro patrimonio y nuestra identidad. No es solo una exposición, es una experiencia que permite al visitante conectar con lo que somos y con lo que fuimos. Como alcalde, me siento especialmente orgulloso del pasado que estamos dando hoy. Este equipo de gobierno ha apostado firmemente por el turismo como motor de desarrollo local y lo ha hecho desde el convencimiento de que no hay futuro sin memoria. Conservamos en nuestro patrimonio, recuperamos espacios históricos, impulsamos actividades culturales y lo más importante, lo decimos y lo hacemos. Porque se puede promover mucho, pero somos el único equipo de gobierno que ha hecho una apuesta real y tangible por poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio. Como puede ser la restauración de este castillo, la adquisición del castillo de las Agusaderas, la zona de autocaravana, la puesta en valor de nuestro tesoro, uno de nuestros tesoros, como puede ser la iglesia y sus hermandades, formar parte de la cadena de pueblos mágicos, que te abran las puertas en Fitur, ser finalista de una marca tan reconocida como Ferrero Rocher, que nuestros eventos como la Noche de la Vela tengan el nombre que está teniendo, que hasta los pueblos vecinos nos intentan copiar. Y podría seguir diciendo cosas, pero hoy estamos aquí por otro motivo. Quiero agradecer sinceramente su presencia hoy al doctor arqueólogo Pablo José Ramírez por el enorme cariño y dedicación que ha puesto en cada detalle de esta planificación y ejecución de este centro, que nos contará en un rato con más detalle a través de una visita guiada a todos los presentes. La Banda Morisca es un capítulo fundamental de nuestra historia que merece este reconocimiento, y dentro de ese contexto histórico medieval nace la localidad del Coroní, que conocemos hoy día. También me gustaría dar las gracias a Pepi Cama, que no está aquí presente, que es una trabajadora incansable y es una de las grandes culpables que este proyecto haya llegado a su fin. Y ya podéis ver de qué manera se ha culminado. El Coroní está viviendo una transformación profunda. Hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión y mucho esfuerzo compartido. Y me alegra ver aquí a personas que sin duda disfrutarán tanto o más que nosotros, a recibir colegios, asociaciones, visitantes y transmitir a todos los representantes, a todos los que representa este proyecto. Y me gustaría, la invité, pero no está aquí con nosotros, María Rosario Rincón, que estoy seguro que ella pues será una de las trabajadoras que más disfrutará de este bonito proyecto. Dame. Digo ella porque ella es nuestra monitora de cultura y yo sé que con el tiempo pues ella hará las invitaciones al colegio de por aquí cerca y será Víctor, por favor, será ella la que está encargada de hacer la visita con los alumnos y demás. Quiero tener también una palabra para la Asociación del Patrimonio Histórico Coronireño, hoy aquí presente, con quienes últimamente estamos trabajando muy unidos, especialmente gracias a Ricardo y a Shashi. Esta colaboración es clave y me alegra enormemente que sea así. Solo así, sumando, conseguiremos seguir creciendo. De hecho, ayer mismo mantuvimos una reunión con técnicos de la Junta de Andalucía hasta alta hora de la noche, porque nos cogió la noche, y muy pronto podemos dar una buena noticia que ya se encargará. Quizá el presidente no debe hacerlo, ¿no? Tendrá que ser, él no dice nada. Pero bueno, la verdad que estamos trabajando y si todo llega como tiene que ir, pues será una muy buena noticia. Como alcalde quiero deciros que este centro es una realidad que nos llena de orgullo, es otro logro más de nuestra legislatura y una muestra clara de que lo que significa gobernar con visión a futuro. Invertir en patrimonio es invertir en riqueza, economía científica y social. Aquí tenéis un nuevo recurso para nuestra generación futura, para quienes nos visitan y para quien cree que, como nosotros, que nuestro patrimonio y nuestra historia merece ser contado, ser protegido y compartido. Gracias por acompañarnos en este día tan importante.
Ahora vamos a darle paso a nuestra comisaria, que nos expondrá el texto inaugural para la apertura de esta exposición, la señorita Andrea García Casal, procedente de Oviedo, una gran especialista en arte, con mucha experiencia en la planificación e inauguración de espacios museográficos de este tipo. Muchas gracias. Yo me llevo un sorpresa porque creo que era más mayor de una niña. Buenas tardes, no sé si me escuchan porque... Sí, te escucho. Ahí. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Centro de Recepción de Visitantes de la Banda Morisca, el Castillo de la Villa. Mi nombre es Andrea García Casal y soy una de las personas que ha colaborado con el término de este proyecto, que se debe a la iniciativa del Ayuntamiento del Coronil y su apuesta por la preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural local, que además se enlaza perfectamente con la declaración de esta población como Pueblo Mágico de España en el año 2024, que se acaba de comentar, debido a su interés turístico y también visto desde el turismo sostenible, ¿no? Fortaleciendo sobre todo esa identidad comunitaria. Desde un contexto histórico, cabe decir que centros de recepción de visitantes y también los centros de interpretación patrimonial, muchas veces que incluso cumplen la misma función, han proliferado en España desde hace 30 años en adelante, especialmente a partir del año 2000, en calidad de espacios que facilitan la comprensión de bienes patrimoniales del entorno en el que se ubican. Así, estos centros tienen normalmente los recursos patrimoniales anejos o próximos al centro, como ocurre en este caso. Estos centros cumplen funciones también educativas que son fundamentales, preparando a los visitantes y las visitantes para comprender la historia y la cultura local. En definitiva, el Centro de Recepción de Visitantes La Banda Morisca se suma a las iniciativas de protección patrimonial que la Junta de Andalucía desarrolla mediante protocolos específicos para salvaguardar el patrimonio histórico que aquí tenemos y también el patrimonio cultural en general. Esta iniciativa local también se marca en políticas más amplias de conservación patrimonial que reconocen a grandes rasgos al patrimonio como parte esencial de la identidad andaluza. En el caso de este Centro de Recepción de Visitantes, en calidad de comisaria de la exposición, el trabajo que he desarrollado fundamentalmente consiste en aportaciones a la planificación, revisión y supervisión de los contenidos expuestos en la sala expositiva de la Banda Morisca, además de la redacción del propio texto comisarial que se puede consultar en este centro. Este texto introduce al público en la frontera de la Banda Morisca, no solo atendiendo a cuestiones históricas, sino también a cuestiones que son filosóficas, geográficas e incluso antropológicas y políticas. Como bien comentamos anteriormente, la Banda Morisca representó una de las fronteras más significativas de la península ibérica durante la Edad Media, extendiéndose desde el siglo XIII hasta la conquista de Granada en el año 1492. En esta zona fronteriza, que dependía administrativamente de Sevilla, incluía importantes fortalezas como las de Morón de la Frontera, Osuna, Arcos de la Frontera y, por supuesto, el Coronil, con sus dos castillos emblemáticos. El territorio de la Banda Morisca fue testigo de encuentros y confrontaciones entre la Corona de Castilla, que luego pasó a ser la Corona de los Reyes Católicos, y el Reino Nazarí de Granada, que fue el último estado musulmán de la península ibérica. Durante estos siglos, las fortificaciones estaban cumpliendo una doble función. Servían como baluartes defensivos y como refugio para las poblaciones que se aventuraban a vivir en estas comarcas fronterizas. Entre tanto, el Castillo de la Villa, aquí en el Coronil, germen realmente de este proyecto, tiene sus orígenes en la protohistoria, siendo posteriormente aprovechado por los musulmanes para construir una pequeña fortaleza en el siglo XI. Su importancia se consiguió a posteriori, durante la Reconquista, cuando en 1381 acogió a 15 familias que dieron origen al municipio actual. Junto al Castillo de las Aguzaderas, ubicado a 3 kilómetros de este casco urbano, se formaba parte del sistema defensivo de la Banda Morisca y además esto también significa ese núcleo histórico donde surge el Coronil. Para finalizar, además de nombrar al ente local del Ayuntamiento del Coronil como responsable de este centro de recepción de visitantes, está bien traer a la colección la importancia del doctor en Arqueología e Historia Pablo José Ramírez Moreno en la creación, dirección e implementación del proyecto, siendo experto en la historia y patrimonio cultural de la comarca del Bajo Guadalquivir, además de haber tomado el cargo de arqueólogo director de la reciente restauración del Castillo de la Villa, que nos ocupa, y del Castillo de los Molares, entre otras numerosas investigaciones y proyectos que ha llevado a cabo en la zona. Personalmente agradezco a Pablo la invitación a que yo pudiera participar en la consolidación y término del centro mediante el comisariado positivo. Por otro lado, mencionar también al DECIVIR, el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir, que ha jugado un papel fundamental en el apoyo de esta iniciativa, siendo una entidad de ánimo de lucro que al final ha volcado en una parte importante que es la presupuestaria para el montaje y el desarrollo de este proyecto, mejorando la conservación del medio rural, el patrimonio y la mejora de la calidad de vida de la población, no solamente del Coronil, sino también de otros territorios. A modo de conclusión,
Este proyecto representa un modelo de colaboración entre administraciones locales, grupos de desarrollo rural, investigadores e investigadoras, y también incluso la participación de la propia comunidad local, demostrando que la preservación del patrimonio de un área determinada es fundamental para mantener vivo nuestro pasado, el legado que tenemos, y transmitirlo de forma correcta y adecuada a las generaciones futuras y también incluso al propio presente. La inauguración del Centro de Recepción de Visitantes La Banda Morisca marca un hito en la revalorización del patrimonio cultural del Coronil, estableciendo un referente de excelencia en la interpretación patrimonial que honra la rica historia de esta frontera medieval, mientras proyecta a la comunidad hacia un futuro basado en la cultura y también el turismo responsable. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Pues solamente pues tener palabras de agradecimiento tanto a la alcaldía con Pepe a la cabeza de todo su equipo, a Pepi que está ahora mismo con nosotros, al técnico de turismo, al teniente alcalde, y aparte del ayuntamiento, ¿no? Como promotor también, pues como entidad financiadora, a Delquivir, que ha apostado por el desarrollo del patrimonio rural, en este caso, como bien ha dicho Pepe, la creación de una serie de infraestructuras turísticas, no solamente repercute en el tema económico, sino también en lo social y en lo científico, ¿no? Sin más dilación, pues también comentar que desde el año, si no me equivoco, 2017, desde la Asociación de Patrimonio Histórico, llevamos trabajando para la puesta en valor del patrimonio local, del Coronil, y la recuperación de los diferentes bienes culturales que tiene la población. Pues, sin más dilación, damos paso de nuevo a la palabra a Pepe. Y muchísimas gracias por todo. Ya para terminar, lo que sí me gustaría que tuviera el honor de inaugurar este centro de interpretación, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, que sea Chachi como presidente de la asociación, que tenga el honor de hacerlo. Así que Chachi. Venga. La corbata, me corto la corbata. Vale ya, ¿no? Vale. Abajo, pues voy a hacer una especie de visita guiada. Lo explicaré desde la primera pieza que se ha puesto en la sala museográfica hasta los últimos contenidos que hemos aportado durante el último mes, ¿vale? Hola a todos de nuevo. Pues voy a explicar de forma más amplia de cómo ha ido el transcurso durante todos estos meses para hacer una sala de este tipo enfocado a la historia local del Coronil. Primero, en primer lugar, se ha hecho un trabajo muy exhaustivo, muy riguroso, con bibliografía científica, bibliografía universitaria, los trabajos del catedrático de Manuel García Fernández, de toda la literatura, de toda la bibliografía que hay referente al tema de la banda morisca y sobre todo todas las publicaciones que hay referentes en el ámbito del Coronil. También se han utilizado bibliografía de Magdalena Valor Piechota, que fue también profesora nuestra en la Universidad de Sevilla, y de hecho llegó también a ser catedrática. Recientemente hemos estado también compartiendo opiniones sobre el tema del centro de interpretación y de los contenidos, y el trabajo en sí va a ser como un trabajo histórico, un trabajo muy riguroso, tal rigurosidad que es un trabajo que prácticamente es un trabajo científico, porque estás cotejando todo lo que está expuesto en cada panel informativo. Está tomado de fuentes documentales que son originales de la Edad Media. No hay ninguna invención, no hay
nada especulativo, no hay nada inventado, todo lo que está reflejado en estas paredes es la historia, está reflejado de la forma más objetiva posible, ¿no? En primer lugar, pues hice la maqueta, una maqueta del coronil, de cómo era el coronil en la Edad Media, en la época más medieval, digamos que ya a finales del siglo XV. Y es una maqueta pues, que está hecha a tamaño a 1:200 y la realicé también a través de la bibliografía que hay de época medieval y de las crónicas medievales, que sobre todo aún permanecen en el Archivo Histórico Municipal de Morón, que es una joya, que tiene allí fuentes documentales que ni siquiera todavía están publicadas, y que, por ejemplo, en este ámbito, en este punto cronológico de la historia, pues hablaba, ¿no?, de que el coronil era pues, una pequeña villa con unos 20 vecinos, ¿no?, que se representa, ¿no?, unas 20 casas. Había una iglesia antigua que está desaparecida, ¿no?, la actual prácticamente es de época moderna, y hemos también incluido aspectos que mucha gente local pues, desconoce, ¿no?, que enfrente del castillo, al final, entre la iglesia actual y las primeras casas, ahí había una plaza que está hoy en día desaparecida. Si cogéis el Google Earth y miráis, hacéis una vista aérea, podéis ver que ahí hay como una especie de rectángulo grande donde se acumulan edificaciones que parecen rellenar ese espacio que está hoy en día desaparecido. Y era pues, una forma más de rescatar un espacio público etnológico y cultural de hace unos 500 años que hoy en día ya no se encuentra visualmente, ¿no? En la maqueta pues, se recreé todo lo posible, lo más fidedigno a todo lo de la Edad Media. Primero hice un trabajo topográfico de todo, tanto del castillo como de toda la zona circundante, cogiendo el casco histórico antiguo, que precisamente es el del coronil, y a través de ese estudio topográfico, que es esencial, porque hoy en día el castillo de la villa lo vemos entero, pues, cubierto de casas, lo que es el patio de armas, ¿no?, el corral de los vecinos. Después los laterales tampoco se puede hacer una idea de cómo era el castillo en la Edad Media. Pues la idea era de hacer una recreación de todo, tanto de animales, tanto flora, fauna, construcciones de la Edad Media, una recreación de cómo sería la iglesia en base a otras construcciones que hay en Sevilla y en otros pueblos, de otras iglesias que eran similares a las de aquí. Incluso el trabajo ha sido tan minucioso que incluso el tema de la ganadería, también un tema que está bastante bien estudiado. Hoy en día conocemos a las típicas vacas lecheras, ¿no?, que son blanco y negro, que son procedentes de Flandes. Entonces en la Edad Media eso no existía. Son las que conocemos hoy en día son del siglo XIX, pero estas son del siglo XV, que eran las típicas vacas rubias y marrones, que es las que había en esta época, pero eran sobre todo animales para carne, no eran exclusivamente para leche, como los que tenemos hoy en día. También pues, la maqueta ha hecho una recreación de la dehesa, que es una parte importante, ¿no?, de la naturaleza de aquí, del ecosistema, del coronil, de Araal, de toda la zona, que prácticamente pues, con la tala masiva que hubo desde mediados del siglo XX se fue perdiendo poco a poco, porque se fueron introduciendo sobre todo el tema del cereal, aquí la pipa blanca, el coronil, el trigo duro, que era pues lo que más remesas económicas
en la época, ¿no? Desde finales desde mediados del siglo XX hasta prácticamente hasta nuestros días. Hay muy poquitas zonas, ¿no? Ya la parte esta de Morón, de la salida del Coronil, la parte de Aral, donde todavía se conserva este tipo de dehesa y donde todavía producen la cría, ¿no? La estabulación de este tipo de animales, ¿no? del ganado. Por otra parte, la maqueta, estamos hablando que en esta época era una época de guerra, una época de frontera, como ha expuesto Andrea, una época de belicosidad desde prácticamente desde el siglo XIII hasta finales hasta el siglo XV, pues fue un periodo continuo de guerra, de saqueo. Todo eso pues está simbolizado aquí en un ataque, ¿no? Una especie de catapulta hacia el castillo de la villa, pero más que nada, sobre todo es simbólico para que quien vea la maqueta, aparte del rigor histórico que tiene metido ese tipo de aspectos simbólicos, porque no era una época pacífica. Lo que estaba normalizado en esta época era una época de entreguerra entre el reino nazarí de Granada y el reino cristiano. De hecho, en este panel informativo es interesantísimo, este que tenéis aquí, porque gracias al archivo histórico de Morón, que es el que he comentado antes, se ha podido traer casi 100 años de historia de todas las gracias, de todos los ataques de los benimerines que venían de la zona de Ronda, de Zahara, de la parte de Málaga, de Granada. Ahí atacaba la zona de Utrera, de los Molares, el Coronil, el Castillo de Cote. O sea, son crónicas medievales que, gracias a Villalón, un libro del siglo XVI, copió de un libro medieval que actualmente está desaparecido, y gracias a esas crónicas se han podido conservar hasta hoy en día. Hay mucho todavía por investigar, hay mucho todavía por estudiar, porque hay casi 100 años anteriores a 1402 que están ahí en un limbo, y todavía estoy seguro que aparecerá mucha documentación en los próximos años y que abrirá otras nuevas puertas de investigación a este interesantísimo tema de la banda morisca. Lo que podéis leer aquí pues está reflejado, ¿no? Aquí incluso cita de 1404 del Coronil de la zona de la Gironda. Estamos hablando de hace casi ya más de 600 años, que incluso como podéis ver, incluso los topónimos, muchos de los que conocemos, como de los actuales cortijos, pues pertenecen, son de la Edad Media, tienen ya más de 600 años. Del tema de la maqueta, pues aquí lo tenemos materializado, ¿no? Como era el Coronil en la Edad Media, y aparte también hemos hecho un estudio de fotogrametría y 3D que hemos digitalizado el castillo de la Gozadera y el castillo de la Villa, que lo hemos metido en un mismo vídeo que podéis ver allí en aquella pantalla. También se ha adquirido un proyector láser para que se pueda exponer de forma sin ningún tipo de acotadura, ¿no? Para ampliarlo, ¿no? El caso es que gracias a la fotogrametría y gracias a los modelos en 3D también, pues comprende también muchas cosas de las fortificaciones, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo una maqueta, yo de este castillo lo conocía perfectamente, y yo me preguntaba que por qué había 3 torres. La torre de homenaje estaba en el centro y luego había 2 torres de flanqueo solamente en la parte sur del castillo. Claro, cuando haces el estudio topográfico te das cuenta que el castillo, 3 de las 4 partes del castillo, estaba rodeado prácticamente por un gran barranco que hoy en día no vemos, exceptuando la cuesta esta. ¿Y qué pasaba? Pues que en la puerta principal
pusieron la torre de homenaje. ¿Por qué? Porque de la zona esa hacia adelante, hacia la iglesia, era una zona llana y era una zona más propensa a recibir ataques en este caso, de los musulmanes. Después, pues, por otro lado, aparte de la fotogrametría, de los modelados en 3D que hemos hecho de los dos castillos, hemos hecho también dos aplicaciones que podéis ver en la tablet. Son los dos modelados en la que podéis ir pulsando en cada una de las aplicaciones y van diciendo las partes del castillo. También hemos buscado un montón de información, la planimetría antigua del castillo, fotografías antiguas, fotografías actuales del castillo de la villa, fotografías actuales del castillo de la Alfudera, explicando cada una de las partes. Y bueno, aparte también de todos estos trabajos, esto es un proyecto que es un proyecto rígido, ¿no? Un proyecto dinámico que está abierto. Cada persona que tenga fotos antiguas del castillo las puede compartir también con el ayuntamiento y volcarla también aquí en el centro de interpretación. Otra de las tecnologías que hemos utilizado, la famosa IA, ¿no? La inteligencia artificial. Siempre nos habíamos preguntado de cómo sería el rostro de Catalina de Rivera y Mendoza, que fue la dueña del Coronil y de la Gozadera durante esta época. A partir de Catalina de Rivera es cuando también empieza una época de expansión del Coronil y empieza a crecer. Esta persona, pues, sea de las más importantes o la más importante de la época. Catalina de Rivera era hija de María de Mendoza, que fue la mujer del Barafán de Rivera, eran los dueños del Palacio Dueña, eran de Sevilla, eran los dueños de también ¿cómo se llama el otro? Bueno, eran, de hecho, están enterrados en Santa María de las Cuevas porque eran la familia más pudiente de Sevilla. De hecho, en el testamento de María de Mendoza incluso se hablaba de que tenían hasta collares de diamantes, ¿no? Entonces, su hija, pues, fue propietaria del Coronil, de la Gozadera, entonces estaban divididos, de los Molares y luego de la zona de parte de Olivares. Aparte de la IA, pues, ¿cómo hemos hecho, ¿no? ¿Cómo hemos sacado ese rostro? Pues cogimos un mural del año de 1500, que es el único de la época que se conoce de Catalina de Rivera, y un retablo cerámico que está en los Jardines de Murillo de Sevilla. Entrelazamos los puntos faciales de la cara y pudimos sacar el rostro lo más cercano posible de cómo sería Catalina de Rivera en esa época. La verdad es que cuando lo vimos, pues, impactaba porque prácticamente el rostro humano de esta persona que vivió hace casi 600 años, ¿no? En el otro panel, pues, lo que se ha hecho una recreación de la batalla entre musulmanes y cristianos también en la Sierra de Grazalema. Después tenemos, pues, esta parte, ¿no? Hemos empezado a ver con la maqueta, luego con el tema de los ataques de los musulmanes. Aquí tenemos el panel principal, que es el panel de la banda morisca, que es donde están todas las fortificaciones, tanto indica la ciudad de la época, tanto castillos, torres de madera, que también la había, que es un tema muy interesante que está por estudiar, porque son torres que son efímeras, que hoy en día están desaparecidas, pero que en el archivo histórico de Morón hay documentación de esa época. Lo que quiere decir que no solamente en toda la zona había solamente castillos. Había castillos, había torres de piedra y había también torres, pero que estaban construidas con agujas de madera. Aquí cerca hay un cerro que se llama el Cerro de Palo, que le indico en uno de los paneles informativos, que me llamó mucho la atención, y cuando hemos hecho un estudio topográfico entre el castillo de la villa y el castillo de la Gozadera, me di cuenta que prácticamente está a la misma altura, aunque parece que el de la Gozadera está mucho más bajo que este,
Este está unos metros más alto que el de la gozadera, pero hablo de puñado de metros, no. Pero el Cerro de Palo está en el centro de los dos castillos. Y el topónimo, me dijo una vez Chacho, que le pregunté que si había restos arqueológicos o aparecían maderas. ¿Y de época medieval? Pues, el yacimiento es medieval. El yacimiento de época medieval, pues ahí había una torre, una atalaya de madera que conectaba con los dos castillos de forma visual, que se atacaban desde Zahara, desde Ronda, los moriscos, pues desde ahí daban el aviso desde el castillo de la Guzadera hacia la torre Vigía, y de la torre de Vigía hacia el castillo de la villa. Todo estaba conectado en el territorio. Lo que pasa que, claro, tantos años después, centenares de años después, hay muchas construcciones que se han perdido, ¿no? Como que son efímeras, como las atalayas que son de madera. Pero entonces era como el internet o el teléfono que había en la Edad Media, o el correo. Se hacían los citos, creo que los citos en el panel principal, mediante con espejos, los espejos eran hierros pulidos o de chapas pulidas, o mediante con el humo, con hogueras, se hacían señales de que el enemigo venía y se iban avisando una tras otra a lo largo de toda la frontera, ¿no? Grupos numerosos, eran sobre todo de saqueo, de pillaje, de robar ganado, también lo hubo por parte cristiana, pero claro, el bando ganador, pues esas cosas se las callaban, ¿no? Que los cristianos pues también añoraban la seda, los productos exóticos que prácticamente venían de Oriente, ¿no? Y de eso pues hay muchas crónicas, que de hecho una especie de crítica en el plan informativo, de que hay mucha documentación por parte de la raza musulmana, pero de la parte de la raza cristiana apenas hay documentación. Solo se habla de la épica, de las grandes batallas, pero son aspectos pues, que, como dicen siempre, ¿no? El bando ganador omite en sus crónicas, ¿no? Y bueno, aparte de lo que es el tema de la belicosidad, de la guerra de la época, que el origen, por ejemplo, como ha dicho Andrea, ¿no? Del castillo de Morón de la Frontera, Arco de la Frontera, todos los topónimos que hablan de la frontera eran de poblaciones que estaban en la frontera contra el reino cristiano, contra el reino musulmán, pero que se iban retrotrayendo desde Algeciras hasta prácticamente hasta aquí, hasta Morón de la Frontera, desde la frontera, Arco de la Frontera, y que a lo largo del tiempo, pues creo que son las 15 que tienen el topónimo de la frontera, que a lo largo del tiempo pues se ha ido manteniendo hasta hoy en día. Y igualmente las poblaciones, hay algunas que, por ejemplo, de la Torre del Vado de los Molares, que fue a través de la empresa de Álvarez García de Isla, que intentó repoblar la zona, no prosperó porque los habitantes al final pues se fueron a los núcleos urbanos ya consolidados, como los Molares, el Coronil o Morón de la Frontera, pero la mayoría de los núcleos urbanos de esa época, donde había un castillo potente, pues son los núcleos urbanos que tenemos hoy en día en el siglo XXI, los cascos históricos que tenemos hoy en día en el siglo XXI, igual que como tenemos hoy en día como en el Coronil. El caso de la Gozadera, pues un tema aparte, porque también quizás la cercanía de este castillo también con otros que parapetan el castillo de la Gozadera, como el castillo de Cote, que también está en un sitio de paso, la Torre del Bollo, pues hacen que tuviese otra condición especial a los núcleos urbanos ya consolidados, ¿no? Después, por otra parte, pues hemos hecho todas las imágenes que podéis ver, son todas originales. El ayuntamiento puede utilizar todas las imágenes que quiera para hacer publicidad, para hacer
publicitario, para Fitur, para todo lo que le haga falta. Son unas recreaciones de cómo sería el castillo de la Gozadera en la época, con la actividad rutinaria, ¿no? La actividad diaria, ¿no? Se ha hecho también una recreación del patio que tenemos ahí, del patio del Castillo de la Villa, de uno de los mercados. También pues trabajé en el tema de cómo sería la vida, el castillo, las medias, las ferias comerciales, que aquí hubo un intento de realizar una feria comercial, pero parece que no tenemos una documentación, aparte de esa petición de Diego Gómez de Rivera hacia el rey Juan II. No tenemos más documentación, pero no se sabe si en un futuro aparecerá de que algún año se celebre un torneo. El caso es que la misma familia Rivera estuvieron desde el siglo XV hasta el siglo XVII pues celebrando lo que hoy se conmemora como la Feria de Acero, una feria de origen de época bajo medieval que duró hasta el siglo XVII, hasta la llegada de la epidemia de la peste bubónica. También pues hemos citado, gracias a la documentación histórica también que encontramos en otros archivos, pues hubo también, aparte de ferias comerciales grandes, ¿no? Había también ferias locales, ¿no? Como los mercadillos que hay hoy en día, ¿no? En Consolación, de documentación de la cita, en la zona de Estepa, en Morón de la Frontera también había un mercado local en el que se vendían alimentos, se vendían carne, se vendían productos de consumo de diario, ¿no? Por otra parte, pues también tratamos, hablando de ese tipo de consumo, el tema de la alimentación en época medieval, ¿no? La carne era un bien de lujo. La carne en la época pues era un bien de lujo y lo que compartían en la mesa las clases altas con las clases menos pudientes, podemos decir que prácticamente era el pan, porque la carne, el pescado, ¿quién lo comía en zonas interiores? En zonas interiores lo comía gente pudiente. En zonas, las clases que no tenían recursos comerían el pescado en zonas que estaban en la costa, no en zonas que estaban en el interior. O sea que el tema de la alimentación no solamente estaba condicionada por el ámbito económico, sino también estaba condicionada por la situación geográfica donde se encontraba la persona, el individuo. Y aparte de la cartelería, pues he introducido en las vitrinas varios elementos positivos para completar la sala. Una es el lanzapiedra, el trabuquete, que es una maqueta que evoca a una de las armas de asedio de la época. Se utilizó bastante, sobre todo en el asedio de las grandes ciudades, ¿no? En Sevilla, en Córdoba, en Granada, en ciudades que eran importantes. De hecho, era una máquina de guerra que tenían que montar en el mismo lugar, que prácticamente tenían que talar allí los árboles, preparar, porque era una máquina enorme, era una máquina terrible, y lo preparaba in situ cuando el ejército, por ejemplo, cristiano estuvo cercando las grandes ciudades que entonces estaban en posesión de los musulmanes, ¿no? Aparte del tema de la máquina de guerra, ¿no? Una de las armas medievales. Esta es una ballesta que es bastante antigua, creo que es de mediados del siglo XX. La pude conseguir en una casa de antigüedades y la ballesta pues una de las armas evidentemente más utilizadas, ¿no? Todas las saeteras que vemos, todas las fortificaciones, los castillos, esa que tiene una ranura muy estrecha, ¿no?
pues eso era directamente para lanzar flechas, que es lo que tenían, eran arcos y este tipo de ballestas, ¿no? Que eran las más certeras y las más eficientes. Y aparte también, pues personalmente, en agradecimiento a toda la colaboración del ayuntamiento y todo el esfuerzo, ¿no?, que ha hecho para sacar adelante el centro de interpretación, la sala, pues le he donado al ayuntamiento de Coronil un grabado original, este es del año de 1715, que es del castillo de la Alcantarilla de Utrera, que hoy en día queda una parte todavía del castillo, y ese es el famoso puente romano que lo utilizaron en época medieval y que hoy en día es, creo que el único o el segundo, no sé si el único o hay dos en la provincia de Sevilla que solamente tiene la inscripción de Pontus Maximus todavía de época romana, la tiene puesta en los sillares del puente. Después, otro de las partes museográficas es una de las armas que utilizaban tanto las clases mercantiles como el campesinado cuando iba a la guerra, como los caballeros, ¿no? ¿Quién utilizaba ese tipo de armadura? Pues eran las clases altas. ¿Quién podía utilizar ese tipo de armadura? Pues quien tenía unos herreros cargos, quien tenía materias primas, quien tenía ese poder en la mano para poder desarrollarlo, ¿no? Y en el caso del mangual, pues es un arma que utilizaban tanto los caballeros como el campesinado, porque es un arma que está formado por un vástago, y en este caso, ¿no?, una especie de bola de pincho, que es lo que le da un contrapeso, y es un arma que es relativamente más fácil de hacer, ¿no?, que una espada o que otro tipo de elemento defensivo. Y también, aparte, en uno de los anticuarios que estuve mirando, encontré esta obra que se titula Dos notables monumentos arquitectónicos proyectados del proyecto de Córdoba, el Castillo de la Monforera, que es una obra que se publica en 1928, y yo cuando vi que era en original, pues evidentemente dije, esta tiene que estar en el centro de interpretación de Coronil. Pues otra adquisición pues, que hice para este centro. Y nada, lo que venía contando, pues que esto es un proyecto dinámico, que esto es un proyecto rígido, que se seguirá trabajando. Ahora mismo pues se ha hecho el espacio expositivo, luego pues a través del ayuntamiento del gobierno de Tete, con los técnicos de cultura, pues poco a poco se hará una difusión patrimonial del mismo y se hará publicidad, se expondrán diferentes tipos de eventos y bueno, que esto no es un proyecto, ya digo, que es un proyecto abierto también a la ciudadanía. Y nada, agradecer una vez más a todos ustedes por vuestra visita, al alcalde, a Pepe, a Delquivir, a Andrea, comisaria, que ha venido desde Oviedo, y nada, muchas gracias por todo.